Son las 7:02 de la noche. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, en el cual vamos a hablar de síndromes de compresión nerviosa en miembro superior. Hoy tenemos 3 invitados que ya están aquí conectados con nosotros. Tenemos hoy al doctor Javier Román, que es cirujano de mano de Santiago de Chile, de la Clínica Indisa, magíster en Ciencias de la PUCS de Brasil, expresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía de la Mano, miembro internacional de la Asociación Americana de Cirugía de la Mano, de la Asociación Americana de Ortopedia, de la Asociación Internacional de Cirugía Artroscópica de Muñeca y de AO Trauma. Tenemos también al doctor Germán Monroy, ortopedista, traumatólogo, cirujano de la mano del Complejo Médico Foscal de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y pues un amigo muy cercano a todos nosotros, el doctor Fidel Cayón, ortopedista, traumatólogo de la Universidad Internacional de Ecuador, cirujano de la mano de la Universidad del Bosque, quien está actualmente trabajando en el Hospital Metropolitano del Centro de Especialidades Médicas en Quito, Ecuador, y es presidente actual de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano Ecumano. La primera conferencia que vamos a tener esta noche es la conferencia a cargo del doctor Javier Román, quien nos va a hablar acerca del atrapamiento del nervio mediano del antebrazo proximal con un enfoque diagnóstico y terapéutico actual. Posteriormente, el doctor Germán Monroy nos va a hablar sobre el síndrome de compresión del canal cubital, y luego el doctor Cayón nos va a hablar acerca del síndrome de túnel del carpo recidivante con liberación simple o revisión completa del nervio mediano. Y al final vamos a dejar una sesión corta de 15 minutos de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer. Lo pueden hacer enviando sus preguntas a través del chat de Zoom, o lo pueden hacer también a través directamente abriendo sus micrófonos y haciendo la pregunta directa a cada uno de los expositores. Entonces, vamos a dar la palabra al doctor Román. Doctor Román, muy buenas noches, ¿cómo estás? Déjame devolver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias especiales a la Sociedad Colombiana, a los colegas que participan y especialmente a quien fue mi profesor Jefferson Braga en Brasil. Un especial saludo y agradecimiento por todo lo que me ha enseñado. En particular voy a tocar el tema de atrapamiento del nervio mediano en antebrazo proximal con un enfoque diagnóstico y terapéutico actual. No tengo conflictos de interés en esta presentación y lo que yo quiero que revisemos son los conceptos anatómicos que están más relevantes a nivel de antebrazo proximal en el mediano, algunas de las características clínicas relevantes para hacer el diagnóstico, y vamos a ver algunos videos de pruebas de diagnóstico clínico, y nos vamos a enfocar en la terapia quirúrgica para la descompresión del atrapamiento del mediano proximal bajo el acerto fibroso con la técnica de anestesia local con un paciente despierto o Walland. Brevemente, la distribución anatómica del mediano, que sabemos que tiene un origen en el plexo braquial de las contribuciones lateral y medial, que finalmente en el brazo no da ramas y que sí a nivel del codo comienza su ramificación. Y aquí es donde quiero que vamos poniendo un poquito de atención, porque aquí pueden ocurrir los síndromes compresivos proximales. En esta zona es poco frecuente, pero puede existir un proceso supracondilio medial que da origen a una estructura que se llama ligamento de Struthers, que no va más allá del 3% de la población y potencialmente puede ser un origen de compresión nerviosa proximal, cuya única importancia es que en este caso sí podría estar afectado el pronado redondo, porque la rama del pronado redondo es tan proximal que la única compresión que podría afectarla realmente es una compresión sobre el codo. Si vemos esta otra imagen del libro de Susan McKinnon, podemos ver entonces la distribución de las ramas del nervio mediano a medida que transcurre desde el proximal a distal, con énfasis en las ramas que van a dar origen a los sitios anatómicos que vamos a nosotros a buscar en el examen físico. Fundamentalmente, las ramas para el flexor carpiorradial y el flexor superficial de los dedos, como veremos a continuación. En general, lo que siempre aprendimos es que el atrapamiento del mediano ocurría en el pronado redondo. Y eso probablemente entre las cabezas superficial y profunda, pero sabemos que hay cierta variabilidad. Hay veces que el nervio pasa debajo de la cabeza profunda, la mayor parte pasa entre las cabezas, y aun cuando puede ser un sitio anatómico, parece que no es el más frecuente, y efectivamente lo hemos ido comprobando, que en realidad no se atrapa entre las cabezas, sino que habitualmente se atrapa bajo el acerto, como vamos a demostrar. Y cuando esto ocurre, obviamente los ramos distales son los que se comprometen, y ahí vamos a encontrar ramos fundamentalmente para el palmaris longus, el flexor carpiorradialis, el flexor superficial de los dedos, y el nervio interoso anterior, que va a dar origen entonces al flexor profundo del índice y al flexor pollicis longus.
esta compresión en este nivel rara vez produce atrofia, y un dato muy significativo es que los exámenes electrodiagnósticos rara vez aportan algún antecedente significativo. Para poner énfasis en lo que estoy diciendo, si ustedes se fijan en la magnificación que está en la parte superior de su pantalla, vemos cómo entonces de manera bastante ordenada el mediano va dando sus ramas. Esta anatomía topográfica nos ha servido para hacer las transferencias nerviosas, eligiendo aquellas ramas específicas para transferirlas a ramos del radial, por ejemplo, y podemos ver que la única rama que tiene una emergencia lateral es el nervio interóseo anterior, que como dijimos va a dar una inervación fundamentalmente al pulgar y al índice, y va a ser relevante al examen clínico. Y un detalle significativo para los atrapamientos proximales es recordar que la rama sensitiva superficial tenar es una rama que aparece proximal al túnel del carpo, y por lo tanto no va a estar comprometida en los síndromes de compresión distales. De tal manera que cuando tenemos un paciente que se queja de una falta de sensibilidad en el talón de la mano, específicamente en la región tenar, vamos a tener probablemente un compromiso más significativo, como lo vamos viendo en esta imagen. Lo mismo vemos entonces en esta imagen, recordar explorar específicamente en los pacientes que tengamos sospecha en el examen físico una hipoestesia en la región tenar. Un acercamiento al lacerto fibroso, este es un esquema de un artículo reciente, nos muestra que en realidad lo que estamos viendo probablemente, tal como ocurre en el opérculo torácico, es un síndrome compresivo dinámico. Las fibras del lacerto fibroso, como vemos en estas imágenes del libro del Dr. Yussá, es una expansión de la bíceps distal hacia la región medial y tiene una estructura bastante ancha y reconocible. Esta inserción puede ser tan baja que puede provocar entonces que se traccione tanto a nivel cefálico o superior como hacia nivel lateral, como veremos en el siguiente video. Vamos a revisar la anatomía aplicada del lacerto fibroso. Quiero que se concentren, este es un codo derecho, está dibujado el tendón del bíceps en líneas continuas y el lacerto fibroso en línea discontinua. Al abrir podemos reconocer entonces la trayectoria del lacerto fibroso, que está inmediatamente por medial. El loop vascular está tomando el mediano, y vemos que en este espécimen cadavérico, cuando realizamos una tracción del bíceps, este puede comprimir a nivel más proximal, cuando hacemos una maniobra de supinación, especialmente con el codo en extensión. Y ahora quiero que se fijen lo que ocurre cuando hacemos pronación. Cuando hay pronación, al esconderse las fibras del bíceps, estas fibras del lacertus pueden producir compresión de las fibras que están rodeando el pronador redondo, de tal manera que podemos tener una compresión proximal como una compresión más distal. El lacertus se inserta sobre las fibras de la aponeurosis del pronador redondo y distinta de la fascia del antebrazo. Por eso es que a veces podemos ver clínicamente o quirúrgicamente que hay dos fascias. Y esto es lo que ocurre cuando hacemos una tracción hacia el lado lateral. Hay una compresión dinámica sobre la musculatura del pronador redondo, lo cual puede provocar una compresión debajo en el nervio mediano. Esto cuando tenemos una extensión del codo y supinación, de la manera que las estructuras vasculares que están protegidas habitualmente por las estructuras más profundas, pueden estar en compresión cuando el bíceps se contrae, y también en supinación como en pronación. El advenimiento de este diagnóstico aparece probablemente con este artículo de Elizabeth Hager, que nos dice que la mayoría de los atrapamientos del nervio mediano proximal se deben a un atrapamiento por el lacertus. Y luego Lalonde dice que en realidad debiésemos llamarlo un síndrome de atrapamiento por lacertus, y que debiésemos concentrarnos en este diagnóstico de manera más activa. La clave para el diagnóstico del atrapamiento proximal es que el paciente no solamente refiere sensaciones en la mano, sino que refiere debilidad o falta de fuerza, lo que es más raro, en la mano y el antebrazo. Las molestias en el antebrazo debiesen despertar en la alerta de que algo más puede estar sucediendo. Entonces, cuando hay debilidad y falta de fuerza en el antebrazo, ojo. La presencia de hipoestesia, la eminencia tenar, como hablamos, y un aspecto clave son las pruebas del examen físico que vamos a revisar en el siguiente video. Las pruebas especiales del examen físico nos ayudan a entender dónde está la compresión. Probablemente ustedes han escuchado la prueba de Scratch Collapse Test o test de colapso por rasquido, en que uno sentado frente al paciente le pide que haga resistencia frente a la rotación interna y el paciente debe resistirlo. Sin embargo, como en este caso se hace un rasquido en la zona afectada, el paciente colapsa su fuerza. Es un arco reflejo no muy bien entendido
que se puede bloquear usando, por ejemplo, cloruro de etilo. En este caso estamos mostrando a un paciente que tenía la prueba positiva, sin embargo, al aplicar cloruro de etilo, esta prueba se vuelve negativa. Lo mismo podemos hacer para la compresión mediano proximal. Si hacemos en este caso una compresión suave, vamos a ver que la paciente también colapsa. Otras pruebas que podemos hacer es la contraprueba con el cloruro de etilo, y vemos que en este caso la paciente ya no colapsa. Estas pruebas son interesantes porque nos permiten ver estos disclosure, estos pre-pandemia, estábamos soplando a la paciente, cosa que no podríamos hacer ahora, pero les voy a mostrar cómo estamos haciendo lo mismo. Esta prueba es para la flexor carpi radialis, esta prueba para demostrar la apariencia del flexor pollicis longus, vemos cómo es la normal, el lado izquierdo, y lo flojo que estaba en el lado derecho, y la prueba para el flexor profundo del dedo índice. Vemos cómo falla el flexor profundo del dedo índice. Este video lo hicimos aproximadamente un par de años atrás, cuando comenzamos a registrar, y queríamos saber si éramos capaces de encontrar estas con pruebas de fuerza. Les voy a mostrar en un video cómo hemos ido evolucionando, pero uno puede demostrar efectivamente un cambio de fuerza muy precoz. Incluso la gran ventaja es que este cambio de fuerza ocurre a nivel intraoperatorio. Aquí estamos viendo con distintos dinamómetros la medición de las fuerzas de pinza, que están débiles en ambas manos, pero mucho más en la mano derecha, y vamos a ver después cómo estas pueden cambiar entonces cuando se hace la liberación. Cuando existe evidencia de que hay un compromiso mediano proximal por la clínica, la mayor parte de las veces lo hacemos asociado a una liberación del túnel carpiano. Por lo tanto, el mensaje nuevo es una búsqueda activa. Tenemos que buscar activamente dónde está, si hay compresión. No contentarnos con las pruebas de Fallen normales, sino que buscar dolor a la compresión bajo el acertus, las pruebas de Scratch Collapse Test y las pruebas de fuerza. No solicitamos habitualmente ni estudios electrodiagnósticos ni imágenes de rutina. Y esto lo proponemos siempre con anestesia local, con vasoconstrictor, para contar con las ventajas que se tiene de tener una evaluación intraoperatoria de lo que estamos haciendo. Estas imágenes reflejan un intraoperatorio de un paciente con anestesia local, en que ya se operó el mediano a nivel del túnel carpiano, y ahora estamos haciendo la liberación a nivel proximal. Actualmente lo estamos haciendo al revés. Partimos siempre por el acertus, infiltrando entonces más o menos 40, 50 cc de lidocaína con epinefrina, a veces un poco más, depende del tamaño del paciente, de manera de conseguir una anestesia tumescente, y aquí podemos reconocer claramente en una incisión de 2,5 a 3 centímetros la orientación de la fibra, y cuidadosamente hacer la liberación de la fibra con la secuencia de pacientes. Ya llevamos alrededor de 75 pacientes operados de esto. Se va haciendo cada vez más fácil de identificar el punto de entrada, y la forma fácil de localizar dónde está el acertus clínicamente es pedir al paciente que coloque la mano debajo de la mesa y haga en supinación y haga fuerza como si quisiera levantar la mesa hacia el cielo, y en esas zonas, de esa manera se puede tensar el acertus, y ustedes lo pueden palpar fácilmente cuando el paciente hace un esfuerzo de flexión del codo y trata de elevar la mesa con su palma hacia arriba. Entonces, seguimos la disección, que no es más que una disección cuidadosa. Ahora lo hacemos probablemente un poquito más rápido, en la cual simplemente abrimos el acertus ampliamente, ocasionalmente abrimos la fascia del pronador, y en esta fase es lo que los pacientes pueden sentir alguna molestia cuando uno llega a tocar el nervio mediano. Nosotros se lo advertimos previamente al paciente que puede sentir, que simplemente avise. No les causa dolor, y sabemos que habitualmente ya estamos en el sitio de compresión. Y ahora podemos ver en esta imagen que el nervio se puede visualizar completamente liberado. Se ve incluso como, ahí lo estamos viendo, cómo se ve completamente libre de compresión, y muchas veces nosotros colocamos un dedo, tanto proximal y distal, para poder verificar que no hay una compresión más distal, la cual no hemos encontrado. La prueba intraoperatoria de recuperación de la función de la flexión del carpi radialis, que cuesta un poco más. La prueba de recuperación, que es bastante clara, del flexor largo del pulgar, que esto es bastante increíble porque se recupera en la mesa operatoria. Y la prueba de recuperación del flexor del índice. Un abordaje bastante limitado, como ustedes pueden ver ahí. El paciente se le sugiere no hacer actividades de fuerza. Este es inmediatamente en el postoperatorio inmediato, en el cual volvemos a revisar, en este caso para graficar y medir la fuerza. Entonces esto no ha pasado más de 20 minutos desde la salida del pabellón, y el paciente ya puede sentir y percibir su fuerza. Nosotros creemos que es importante la recuperación de la fuerza en el intraoperatorio para poder definir si hay que buscar otros sitios posibles de compresión, los cuales se pueden hacer igualmente con la misma anestesia. Y les voy a mostrar un segundo caso. Este también está desde el preoperatorio. Ustedes ven la debilidad en fuerza del flexor profundo del índice, el flexor pollicis longus,
Y la única diferencia que estamos haciendo ahora es que estamos incorporando medidas un poco más objetivas con algunos dinamómetros para poder verificar los cambios, los cuales han sido en todos los casos positivos. Estamos tabulando esta información para poder presentarla, pero podemos entonces tener la medición preoperatoria, que dejamos un registro, y en el intraoperatorio encontramos una manera de hacer esto eficiente y hacerlo en la sala de cirugía con la ayuda de un ayudante externo, digamos, que no está lavado, para que vean que el número que ya hizo en el dedo índice, dejamos ese video con audio específicamente, 12,5 de fuerza. Vamos entonces a 12,5 libras. A ver lo que pasa después. En el intraoperatorio, para mantener la esterilidad, simplemente le pedimos que repitan las pruebas, usamos 3 gasas unidas y usamos el mismo dinamómetro y volvemos a verificar entonces la recuperación en el intraoperatorio hasta que pierde su fuerza. En este caso llegó hasta 22. Entonces podemos ver un cambio significativo en el intraoperatorio de una manera bastante simple, lo cual nos asegura que estamos haciendo, digamos, lo que queríamos hacer. Por último, quiero mostrarles esta cosa que es muy interesante, qué pasa con el test de colapso por rasquido cuando el paciente se opera. Vamos a concentrarnos ahora en el antebrazo izquierdo, este es el acerto de una pieza cadavérica izquierda para que se orienten, y simplemente volvemos a ver lo mismo, una estructura fibrosa, evidente, bastante constante, y lo que pasa es la tensión del bíceps. Y la cirugía va a liberar ese segmento. Viste el paciente 15 días postoperado, él tiene un síndrome bilateral, le operamos inicialmente el túnel carpiano y el acerto izquierdo, y vamos a repetir la prueba de colapso por rasquido a los 15 días postoperatorio. El paciente tiene entonces la prueba positiva bilateral inicialmente, hacemos la compresión para que ustedes vean de nuevo la prueba, falla, este es un hombre que pesa más de 120 kilos, trabajador de mecánico, falla también. Sin embargo, si hacemos las mismas pruebas en el lado operado, esta prueba ya no falla. Y como la modernidad nos obligó a usar otra cosa que no fuera soplar, que esto también ustedes verifiquen con esta pera de fotografía, cómo ocurre el mismo fenómeno sin siquiera tocar al paciente. No se entiende muy bien todavía cómo funciona este tipo de arco reflejo, pero claramente funciona. Y nos permite hacer un diagnóstico de compresión. Es difícil a veces poder medir cómo lo estamos haciendo, pero con entrenamiento podría decir que ha sido una herramienta súper importante, significativa, porque la electromiografía no nos ayuda en esto. Imágenes, nosotros no solicitamos, pero encontré interesante este trabajo del síndrome de Acertu, en que un paciente deportista le piden hacer pruebas de ejercicio porque la resonancia inicial no es negativa, está en la secuencia T2, y post ejercicio ven como hay edema en el pronado redondo, o sea que hay cambios de edema muscular en el pronado redondo después de que el paciente hace ejercicio. Y lo curioso fue encontrar este artículo, que está citado en este último, que es del año 1959, de George Bennett, que trabajaba con los Orioles de Baltimore en béisbol, y que dice la siguiente sentencia, que hay un movimiento repetido puede provocar una compresión a nivel del brazo, y que hay una fuerte banda fibrosa, una porción que se ata al bíceps, y que basta una pequeña incisión transversal para liberar la tensión y liberar al paciente. Descubrimos nuevamente que no hemos inventado ni creado nada, sino que probablemente hemos podido reconstituir la historia que ya estaba escrita. La compresión, entonces, ser especialmente activo en buscar en aquellos pacientes muy activos, deportistas, especialmente aquellos pacientes jóvenes que se quejan de sensibilidad y me dicen, este es un paciente hombre, no le cabe para túnel carpiano, busquen las pruebas del examen físico, porque probablemente se debe a una práctica repetitiva. Por último, entonces, el mensaje es una búsqueda activa. Pruebas de sensibilidad en el ramo tenar, dolor del antebrazo en la compresión del acertu, pruebas de fuerza al flexor largo del pulgar y el flexor profundo del índice. El flexor radial del carpo cuesta un poco más evaluarlo porque tiene la contribución del lado cubital también, y las pruebas especiales de colapso por rasquido. Considerar que se puede tratar de manera conservadora, obvio, limitando movimientos de pronosupinación repetidos si se puede, y si el manejo conservador falla, la liberación quirúrgica será suficiente a nivel del acerto, y rara vez en otros puntos, pero hay que estar preparado, y por eso nosotros cuando anestesiamos, aún anestesiamos por encima y por debajo del acerto. El uso de anestesia local permite tener información si se ha restablecido esta potencia muscular en el intraoperatorio, y verificar si hay o no la necesidad de buscar otros sitios de compresión. Hemos revisado entonces los conceptos anatómicos a nivel del mediano al antebrazo proximal, las características clínicas que nos permiten diagnosticar un atrapamiento bajo el acerto, y algunos conceptos de la técnica quirúrgica que nos pueden ayudar a tener mejor resultado a nuestros pacientes. Darles las gracias al equipo de trabajo, tengo la gracia de trabajar en un excelente lugar con mis compañeros de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Doctor Roma, muchísimas gracias por tu excelente conferencia. Bastantes tips, muchas cosas bastante interesantes y estoy seguro que al final va a haber mucha gente que va a tener ganas de hacer muchas preguntas acerca de las pruebas y todo lo que está haciendo para el diagnóstico. Bueno, recordamos a todos, la sala ya se nos llenó, pero si saben de algún colega que esté interesado y no haya podido entrar, tenemos el link para el Facebook Live. Aquí lo tenemos compartido a través del chat Aquí en la del novena no hay webinar. trancón entre la 107 y la 134. Doctor Gómez, buenas noches, por favor, Sí. silenciar, gracias. Bueno, entonces, qué pena con ustedes la irrupción. Entonces, para que por favor les compartan a sus colegas que estén interesados en acompañarnos, que también pueden hacerlo a través de Facebook Live, que ahí se pueden conectar fácilmente. Muy bien, seguimos con el doctor Helman Monroy desde Bucaramanga. Doctor Monroy, Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a compartir mi pantalla. Sí, por favor. Buenas noches a todos nuestro auditorio. Agradezco la invitación que me ha hecho la Asociación Colombiana de Cirugía de Mano para ser el vocero con esta conferencia sobre síndrome de canal cubital. Agradezco estas reuniones que nos permiten intercambiar y volver a retomar parte de lo que nos ha quitado la pandemia y un homenaje al honorable profesor José María Rotela, quien nos abandonó a comienzos del año pasado. Yo trabajo en el nororiente de Colombia, en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, en un complejo médico constituido por 2 clínicas, en la cual trabajamos un grupo de 5 cirujanos de mano. Entrando en materia, hablando del síndrome de canal cubital, es una patología frecuente. De hecho, es la segunda patología compresiva más importante después del síndrome de túnel carpiano. Afecta al 6% de la población adulta en promedio y afecta a pacientes en edad laboral. Respecto a la parte anatómica, no me voy a detener mucho en los diferentes elementos por la brevedad del tiempo. Baste decir que hay 3 zonas anatómicas importantes alrededor del canal carpiano, del canal cubital, una proximal al canal epitroclear en los últimos 10 centímetros, en los cuales son importantes la arcada de Struders y el septum fibroso medial. El otro es la banda que cubre el canal epitroclear, que tiende a engrosarse en la parte distal, y lo que conforma lo que se haya denominado el ligamento de Osborne, que está presente en el 77% de la población. Distal a este está la tercera porción del canal cubital, en la cual los vientres musculares del flexor carpi ulnaris toman una relevancia importante y están las primeras ramas motoras de origen para el flexor carpi ulnaris y el flexor digitorum profundum provenientes del nervio cubital. Ya el doctor Javier nos había hablado algo sobre lo que es el ligamento de Struders y vale la pena diferenciarlo de lo que es la arcada de Struders. La arcada está constituida por una expansión aponeurótica y de algunas fibras musculares de la cabeza medial del tríceps hacia el septum intermuscular medial del brazo. Es diferente de lo que nos hablaba anteriormente el doctor Javier, y esta afecta al nervio cubital a diferencia del anterior, que afecta al nervio mediano. Aquí valga la pena la diferenciación del proceso supracondíleo, del cual se origina el ligamento de Struders, y por debajo del cual pasa el nervio mediano, que es una situación muy diferente a la que comprime al nervio cubital. Esta arcada está presente apenas en un 1% de la población. La arcada de Struders, la vemos aquí representada en un espécimen anatómico. Esta es una arcada relativamente laxa de algunas fibras delgadas que van cubriendo el nervio cubital y tiene importancia sobre todo en cirugía de transposición. Es uno de los elementos en los cuales se debe recalcar que se liberen, ya que está presente en más del 70% de la población. Respecto a cómo se originan la serie de eventos que terminan produciendo la compresión del nervio cubital en el canal cubital, debemos resaltar que este nervio sufre fuerzas de estiramiento, de tracción y de anteriorización cuando se realizan los movimientos de extensión hacia la flexión del codo. Esta serie de eventos terminan produciendo en situaciones patológicas
fenómenos de isquemia dinámica y de fibrosis del nervio. Hay que ver también, o hay que tener en cuenta que en extensión el canal cubital tiene una forma triangular y esta forma se vuelve elíptica cuando se produce la flexión del codo y hay una disminución del volumen del canal cubital que puede estar entre un 35 a un 45%. Visto aquí en resonancia magnética se corroboran estas alteraciones en la morfología y en el tamaño del canal cubital con respecto al nervio cubital. De acuerdo a la severidad de estas alteraciones, se van a presentar fenómenos de isquemia transitoria dinámica o en situaciones más avanzadas desmielinización o inclusive de pérdida axonal. Esto determina las fases de compromiso del nervio cubital, no solo desde el punto de vista anatomopatológico, sino de comportamiento clínico y de pronóstico para lo que vendrá más adelante, que son los procedimientos quirúrgicos. Entrando sobre las causas ya más cercanas, están unas causas de tipo congénito que pueden ser la alteración de los ejes en la parte ósea, la presencia de músculos anómalos alrededor del canal cubital, el engrosamiento de esa banda de Osborne, o cuando el techo facial que está sobre el canal epitroclear es muy laxo, permite la subluxación anterior del nervio cubital, la irritación y el engrosamiento del mismo. También las causas ocupacionales, como la compresión externa producida por superficies duras en la cara medial del codo o en pacientes con movimientos repetitivos en flexiones anormalmente aumentadas del codo o flexión prolongada estática del mismo. Y entre otro grupo grande están las derivadas de los traumas en la parte ósea o de tejidos blandos, la artrosis con la prominencia de osteofitos hacia la parte medial del canal epitroclear, osificación heterotópica, masas de tejidos blandos, las de tipo metabólico en pacientes diabéticos u obesos y de tipo idiopático, que es un gran grupo en el que se encuentran varios de estos pacientes. El diagnóstico evidentemente arranca de la parte clínica. Estos pacientes inicialmente manifiestan dolor en la parte medial del codo con irradiación hacia el brazo o el antebrazo y posteriormente comienzan a aparecer síntomas parestésicos y disminución de la sensibilidad tanto en la región palmar como en la región dorsal de la mano. Además de esto, en estadios más avanzados se evidenciará atrofia de los músculos intrínsecos y también de la musculatura extrínseca del borde medial del antebrazo. Esto permite diferenciarlo de otros síndromes en otras ubicaciones, como el síndrome del canal de Bouillon, en el cual el compromiso será fundamentalmente de la parte sensitiva y la atrofia de los músculos será de la musculatura intrínseca de la mano. A nivel más distal, cuando hay afectaciones de la rama profunda, el compromiso será estrictamente motor y de la musculatura intrínseca de la mano. Si vemos que además hay un compromiso de otras zonas intrínsecas como las correspondientes al nervio mediano, pues debemos sospechar ya una lesión a niveles más altos o un síndrome de doble crush. Vemos aquí las alteraciones típicas de un paciente con una alteración del nervio cubital, con una abducción del dedo meñique y del dedo anular, la actitud de inflexión del dedo pulgar y la atrofia de la musculatura intrínseca de la mano. Otro caso clínico, mostrando estas mismas características, y en estadios avanzados la severa atrofia de los músculos de la primera comisura en la región dorsal. El doctor Javier ya ha hablado ampliamente de este test del colapso post-rascado. Este test fue publicado por la doctora Susan McKinnon a finales de la década anterior y ha demostrado tener una mayor sensibilidad y especificidad que los signos clásicos de Tinel, de Fallen y de Durkheim para estas tres tipos de patologías, el síndrome de túnel del carpo, el síndrome de canal cubital y el síndrome de canal de Bouillon. También traigo a colación el signo de nuestro colega y amigo, el doctor Jaime Bertelli, que es el test de abducción del dedo meñique. En las afectaciones del nervio cubital es característico que el dedo meñique no sea capaz de llevar a cabo una abducción ni en forma activa ni en forma resistida. Esto es muy característico de una afectación importante del nervio cubital. Estos hallazgos clínicos se tienen que apoyar en hallazgos de estudios y quizás la electromiografía es el que más conocemos nosotros, con unos índices de sensibilidad bastante altos del 80 al 96%, que nos permiten además poder
graduar el grado de afectación nerviosa. Es positiva o es característica la alteración electromiográfica si la velocidad de conducción nerviosa es menor a 50 metros por segundo o si hay una diferencia en la velocidad de conducción superior a los 10 metros por segundo, midiendo la velocidad por encima y por debajo del codo. Otro recurso importante que ha cobrado vigencia en los últimos 10 años ha sido la ecografía, principalmente con el desarrollo de transductores de alta resolución, ha permitido inclusive visualizar fascículos de los nervios en estas estructuras de extremidades. Hay estudios recientes, revisiones sistemáticas que han permitido poder establecer unos parámetros muy precisos al evaluar el área de corte transversal del nervio cubital en la zona del túnel cubital, siendo que el promedio normal de esta área es de 10 milímetros, considerándose como anormal por encima de 14.6 milímetros cuadrados y definitivamente casos severos con pérdida axonal cuando el nervio ya muestra una fibrosis importante y áreas superiores a 18.3 milímetros cuadrados. Aquí un caso de nuestra institución con una masa ubicada en la zona 3 del canal cubital, en la cual el nervio cubital hace su aproximación hacia dicha masa y se observa la disminución notable del calibre del nervio y posteriormente en niveles más distales la recuperación del calibre del nervio. La visión intraoperatoria mostrando esta masa que correspondió o que se identificó como un quiste sinovial proveniente de la articulación del codo de la parte medial, con una mejoría importante del paciente. La resonancia magnética es otro estudio complementario, es más sensible que la electromiografía, pero no nos permite evaluar ni la severidad de compromiso de la afectación del nervio, ni establece un pronóstico de la recuperación. Estas son las imágenes de un nervio cubital normal en el canal epitroclear, y aquí las imágenes con alteración de la señal, un aumento de la intensidad de señal del nervio cubital y de su diámetro en el canal cubital. Teniendo esto en cuenta, ya podemos hacer el abordaje o el enfoque terapéutico de estos pacientes. Como en la mayoría de patologías que manejamos, para las formas leves o moderadas podemos considerar un manejo no quirúrgico y reservar el manejo quirúrgico para aquellas formas severas o en las cuales no ha funcionado este manejo. Ha habido artículos de revisión respecto a las medidas de manejo conservador o no quirúrgico, las cuales se aplican a formas leves o moderadas, con resultados que pueden lograr mejorías hasta de un 60% de los pacientes. Son aplicables si la electromiografía y la velocidad de conducción es superior a los 40 metros por segundo. Estas medidas incluyen varias de ellas, como la utilización de férulas para evitar la flexión del codo en la noche, la utilización de almohadillas para evitar la compresión del codo en superficies duras cuando el paciente está dedicado a actividades laborales, revisar la ergonomía al digitar en pacientes que digitan por periodos largos de tiempo, la realización de fisioterapia con ejercicios de deslizamiento del nervio cubital en el canal epitroclear, y estas medidas aplicadas por periodos relativamente largos de 3 a 4 meses pueden lograr algún grado de mejoría. Hay en este momento que hablar de la utilización de la inyección de esteroides en el canal epitroclear. Nunca se deben hacer sin la asesoría o bajo la visión asistida de ultrasonografía, dado que hay un riesgo importante de lesión del nervio. La efectividad del mismo, de la aplicación de estas infiltraciones es de un 30% y según varios estudios es equivalente a la infiltración de placebo. Aquí muestro algunos dispositivos de los utilizados para evitar la flexión en la noche. Son bastante incómodos. Quizás un recurso más sencillo es la utilización de estas tubulizaciones con toallas de cuerpo, pero igualmente la mayoría de pacientes al cabo de unas semanas terminan cansándose de la utilización de este tipo de implementos. Cuando hemos decidido llevar al paciente a cirugía es porque ya la severidad de los síntomas o la atrofia que se ve en la parte muscular de la mano o la historia del paciente es de muy larga evolución o el paciente definitivamente considera que ya no puede tolerar más las molestias y el manejo conservador lo consideramos que ha fallado. Cuando entramos en el terreno de las decisiones de qué técnica quirúrgica vamos a usar, el árbol de decisiones nos orienta hacia dos ramificaciones.
La primera, hacer una técnica de liberación del nervio con una preservación de la anatomía, o la segunda, hacer una liberación del nervio, pero con una movilización y un cambio de la anatomía del nervio. Adelantándome un poquito a las conclusiones que veremos más adelante, los resultados con cualquiera de las opciones de estos dos grupos de técnicas quirúrgicas es muy similar. Sin embargo, dado que la segunda opción implica una modificación de la anatomía, esto conlleva una dificultad quirúrgica mayor y un mayor riesgo de complicaciones. Voy a hablar un poquito de la primera rama, que es la preservación de la anatomía y de la posición del nervio. De esta hay dos variantes. Hay una variante abierta en la que simplemente se libera las compresiones proximales y distales del nervio y se deja el nervio in situ sin ninguna modificación. Y la técnica endoscópica, en la cual se hace un abordaje por medio de la utilización de estos implementos de magnificación visual dentro o por debajo de la piel. Los resultados con la técnica abierta son muy buenos en casi el 83% de los pacientes, pero en manos experimentadas la técnica endoscópica ha mostrado mejores resultados. En la mayoría de los estudios con unas similares o menores tasas de complicación. No obstante, hay algunos estudios en los que muestran que la ocurrencia de hematomas postoperatorios es mayor con la técnica endoscópica. Aquí traigo a colación este artículo del doctor Francisco Camacho, colega y profesor, que mostró la experiencia utilizando un histeroscopio y una tijera de liberación de endoscopia. Respecto a la segunda rama, o sea, la movilización del nervio y la alteración de la anatomía del nervio, estas técnicas las conocemos y quizás la primera que conocí fue la transposición subcutánea en la parte anterior del codo, ubicando en un bolsillo de grasa al nervio cubital. Esta técnica, no obstante, tiene problemas en pacientes delgados en los cuales el nervio queda en una superficie relativamente expuesta en la cual con pequeños traumas puede molestarse. Posteriormente evolucionó la transposición submuscular, que está indicada para las cirugías de revisión y varios colegas la utilizan como cirugía de entrada. Me parece un procedimiento muy elaborado y un poquito cruento para poder ubicar el nervio a este nivel. Hay una técnica intermedia que es la técnica subfacial, que utiliza la fascia superficial de los músculos y epicondilios mediales para hacer un bolsillo y colocar allí en este ambiente protegido al nervio. Y la epicondilectomía medial, que está indicada básicamente en pacientes en los cuales hay una inestabilidad del nervio cubital con un proceso de neuritis o de engrosamiento del nervio debido a esta inestabilidad. Muestro aquí en una forma gráfica de la técnica de epicondilectomía medial. Hay que tener en cuenta que el nervio cubital tiene muy poca excursión a nivel del canal epitroclear, de tal forma que cuando se producen los movimientos de flexo-extensión del codo, las fuerzas de tracción las experimenta básicamente el segmento de nervio que corresponde al segmento braquial. Esto explica el por qué las transposiciones nerviosas tienen un fundamento al disminuir esta tracción y este elemento lesivo para el nervio. Muestro aquí en una forma rápida la técnica clásica de transposición submuscular. Estas imágenes son tomadas del libro de la doctora McKinnon, en la cual ella hace una incisión de aproximadamente 15 centímetros y acto seguido se dedica a proteger estas pequeñas ramas terminales del nervio antebraquial cutáneo medial, dado que la afectación de las mismas va a tener repercusiones en el posoperatorio de estos pacientes. La identificación del septum intermuscular medial y su sección es una parte importante del procedimiento quirúrgico. Y distalmente, en la parte proximal del antebrazo, la identificación y la resección de los septums intermusculares que hay entre el flexor digitorum profundum y el flexor carpi ulnaris y de otros septus intermusculares a niveles más distales forman una parte integral del procedimiento que describe la doctora para evitar problemas de entorchamiento o de pinzamiento del nervio en estos septus intermusculares. Luego la creación de un bolsillo, bien sea facial o muscular, para alojar allí el nervio. Hay estudios que han buscado evaluar si se debe preservar
el pedículo nervioso, perdón, el pedículo vascular que acompaña al nervio cubital durante la transposición, y han demostrado que realmente no tiene una utilidad real la preservación de estos pedículos y se puede hacer una ligadura relativamente confiable sin afectar el resultado postoperatorio. Personalmente yo utilizo la técnica subfacial, ya dado que no me ofrece los inconvenientes de la técnica subcutánea y me evita una cirugía tan dispendiosa como la transposición submuscular. Este artículo fue el primero que la promocionó desde finales de los años 90 de un grupo de un hospital en Taiwán. Básicamente consiste en la liberación amplia del nervio hacia proximal y hacia distal y la creación de un cabestrillo por la fascia de los músculos epicondilios mediales, y se deja allí el nervio cubital para evitar que retroceda hacia su posición original en el canal epitroclear. Los resultados postquirúrgicos en la mayoría de los casos son muy buenos, en promedio del 87%, y depende mucho de esas fases de lesión de las que hablamos anteriormente. El nervio estaba en una isquemia dinámica, estaba apenas desarrollando una desmielinización axonal, o si ya estaba en una pérdida axonal, en lo cual en esta última fase las recuperaciones serán incompletas. El índice de complicaciones para la mayoría de técnicas quirúrgicas es de un 3%, determinados fundamentalmente por la irritación del nervio antebraquial cutáneo medial, como les explicaba anteriormente, la presencia de síndromes dolorosos regionales complejos, la presencia de síntomas persistentes que obliga a la realización de una cirugía de revisión hasta en el 2% de los casos, la afectación de las ramas proximales que van del nervio cubital hacia el flexor carpi ulnaris, al flexor digitorum profundum, que puede producir debilidad muscular proximal, o en los casos en que se hace epicondilectomía medial, hacer una epicondilectomía muy drástica puede producir dolor e inestabilidad en la parte medial del codo. La afectación del nervio cubital es más bien rara y se produce principalmente en cirugías de revisión en las cuales hay mucha fibrosis del nervio. Recalco nuevamente lo que decía la doctora Susan McKinnon, las cirugías de revisiones, en la mayoría de casos, se debe a la persistencia de estos tabiques intermusculares que evitan que el nervio pueda movilizarse en forma rectilínea. Cuando uno cree que ya domina el esquema mental de qué hacer, uno consulta la literatura científica para ver cuál es la tendencia que dicen las revisiones sistemáticas, que dicen los current concepts, y realmente aquí comienza el problema. Traigo a colación que es uno de los más recientes del año anterior, en el que, evaluando las diferentes técnicas quirúrgicas, se atreven a emitir una tímida conclusión de que probablemente en áreas de la complejidad y del beneficio obtenido, quizás una de las mejores opciones sea hacer una descompresión in situ. Pero hay mucha controversia y las revisiones sistemáticas han pululado en este tema, en especial durante los últimos 5 años. Pude encontrar alrededor de 26 revisiones dedicadas al estudio del síndrome de canal cubital. Y las conclusiones realmente son más bien decepcionantes. Ninguna de estas revisiones emite conclusiones definitivas y la mayoría dice que no hay una diferencia significativa entre las diferentes alternativas de tratamiento. Ni siquiera en esta última del grupo de Cochrane, que es una revisión de casi 200 páginas, pueden atreverse a hacer una conclusión fehaciente sobre cuál es la conducta a seguir. Hago aquí un resumen y llamo la atención sobre que la mayoría de ellos arranca diciendo que no hay diferencias entre una u otra técnica empleada. No hay diferencias entre la descompresión simple versus la transposición del nervio. No hay diferencias entre las diferentes técnicas de transposición. No hay diferencias entre la epicondilectomía versus la transposición. No existen diferencias en el resultado clínico entre la preservación o la no preservación del pedículo vascular. En algunas de las revisiones se atreve a decir tímidamente que el mejor procedimiento, dada el menor índice de complicaciones y la menor dificultad técnica, es hacer la descompresión in situ. Y no hay diferencias entre hacer esta descompresión in situ abierta o endoscópica. En conclusión, no se pueden emitir todavía conclusiones de peso porque faltan estudios que tengan unos parámetros más reglados en los que se definan mejor
los criterios para llevar los pacientes a cirugía y los criterios para evaluar el resultado postoperatorio. Mi recomendación final, y en parte basado en una de las conferencias de la doctora McKinnon, es que cuando se lleve el paciente a cirugía, se haga una liberación lo más completa posible de todos los sitios potenciales de compresión o de torsión del nervio y evitar al máximo posible el afectar las ramas sensitivas terminales del nervio antebraquial cutáneo interno. Esto dará una posibilidad de éxito bastante buena para la mayoría de pacientes. Un agradecimiento y un reconocimiento a mis colegas del grupo de cirugía de mano del Complejo Médico Foscal en Bucaramanga. Y nuevamente reiterar el cuidado que debemos tener todos en esta fase final de la pandemia. Esperamos que esto pase prontamente. Muchas gracias. No, doctor Monroy, muchísimas gracias a usted por su excelente conferencia, bastante completa, y estoy seguro que vamos a tener ahorita también al final muchas preguntas de nuestro auditorio. Damos la bienvenida al doctor Fiel Cayón desde Quito. Doctor, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Mil gracias por la invitación a Sosimano, a la Federación Latinoamericana también, por el tener y organizar todas estas conferencias que creo que van haciendo que la cirugía de mano latinoamericana crezca cada día más. Bueno, vamos a conversar tal vez en esta última. Voy a tratar de hacer una presentación en honor al tiempo, más bien puntualita y tratar de avanzar rápidamente acerca de lo que es el síndrome del túnel del carpo recidivante y qué vamos a hacer con él. Es importante para esto tomar en cuenta que el síndrome del túnel carpiano va a ser la neuropatía más común en la población, y el 3 al 7% de los pacientes en general van a tener algún grado de un síndrome del túnel del carpo que va a llegar a generar malestar. Se toma en cuenta que la resolución quirúrgica, que es definitivamente la solución final para esta patología, va a ser o está considerada como una de las más comunes y exitosas cirugías que hay en la mano. Entonces, realmente es una cirugía que podría decirse hasta cierto punto muy frecuente, muy... No diría que es sencilla, porque la verdad es que yo siempre defiendo que no existen cirugías sencillas, pero al ser una de las más conocidas, probablemente es una de las cirugías que más fácilmente puede hacerla un cirujano con experiencia. ¿Qué es importante? Es importante tomar en cuenta que más o menos entre el 1 al 32%, según algunos estudios, van a presentar recurrencias o persistencias. ¿Y por qué es tan grande? Si bien comúnmente se habla de un 5%, es tan grande la diferencia entre el 1 al 32%, porque muchísimas de esas recurrencias o persistencias no son reales, son recurrencias o persistencias falsas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que determinar en cuanto a la reintervención del síndrome del túnel del carpo, a la recidiva o a la persistencia o a la recurrencia del síndrome del túnel del carpo? Es que 12% de los pacientes que son diagnosticados con un túnel del carpo recidivante o persistente van a requerir una reintervención. Entonces, esto nos habla realmente del nivel de persistencias o recurrencias falsas que se dan. Es importante determinar que una persistencia es un síndrome del túnel del carpo que después de la cirugía nunca tuvo alivio, nunca tuvo un alivio postoperatorio de la sintomatología. Y el recurrente, en cambio, es quien tuvo un alivio de al menos 3 meses y recién en ese momento presentó una reaparición de los síntomas. El hallazgo más frecuente cuando hacemos revisiones del nervio mediano por una liberación del túnel del carpo que pasa a ser recidivante o persistente, es el tejido fibroso que se ha formado de manera excesiva alrededor del nervio mediano, y muchas veces no solo alrededor del nervio mediano, sino también metido entre los fascículos del mismo. Esto hace que esa persistencia tenga un pronóstico mucho peor que cuando no está metido en los fascículos, necesitando diferentes tipos de liberaciones.
El síndrome del túnel del carpo persistente o recidivante habla de una neuropatía o se cataloga como una neuropatía por tracción generada por la falta de movilidad normal del nervio. Y quiero agradecer mucho al doctor Álvaro Muratore que me prestó estas imágenes, con mucho agrado me las facilitó, y podemos ver en este video cómo tiene el nervio mediano una movilidad importante a nivel del túnel carpiano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo ese nervio atrapado entre las fibras cicatrizales, entre la fibrosis generada por la cicatriz de la cirugía, esta movilidad que teníamos va a verse muy disminuida y va a generar un proceso muy importante de tracción del nervio, generando una neuropatía por tracción. Entonces, si nosotros buscamos cuáles son los hallazgos más frecuentes en las cirugías de un túnel del carpo recidivante, vamos a encontrar una sinovitis flexora importante en la mayoría de casos, el atrapamiento de la cicatriz con una fibrosis importante alrededor, que es justamente lo que conversábamos, que es el hallazgo más frecuente de todos, una deformidad en reloj de arena que generalmente se da por esta misma fibrosis que hace un atrapamiento central, permitiendo o generando esta deformidad, y muchas veces podemos encontrar también lesiones nerviosas importantes. Hay un tema del cual casi no se habla y que después de hacer una búsqueda extensiva en artículos al respecto, la verdad es que no encontré mayor información, que es la falta de liberación. ¿Qué pasa cuando hago una liberación incompleta del túnel del carpo? Debería ser catalogado como un síndrome del túnel carpiano recidivante o como un síndrome del túnel carpiano persistente. La verdad es que este sería un falso túnel persistente, porque estábamos hablando de un túnel del carpo que no fue liberado en su totalidad. Y escuchamos muchas veces esto y decimos, no, pero ¿quién no lo libera totalmente? Es una cirugía tan común y es una cirugía que es bastante sencilla. Pero si analizamos anatómicamente y recordamos, vamos a ver aquí en verde el ligamento transverso del carpo, pero en amarillo he resaltado también parte de la fascia palmar. Y esta parte de la fascia palmar realmente puede llegar a confundir, sobre todo a cirujanos con poca experiencia, puede llegar a confundir muchísimo al respecto. Pero ¿qué pasa hacia proximal y hacia distal en cuanto al túnel del carpo? Si nosotros hacemos y evaluamos cómo es esta zona anatómica, vamos a ver con amarillo en la imagen de la derecha, con el número 7 incluso marcado, el nervio mediano, que pasa por debajo del punto donde el palmaris longus va a transformarse o va a insertarse hacia la fascia palmar. Pero también tenemos el músculo palmaris brevis que se inserta en la misma zona, y si vamos hacia proximal, vamos a tener la expansión aponeurótica del flexor carpio ulnaris. Y estas expansiones pueden ser causa de compresión si no liberamos adecuadamente el nervio, y suele suceder con relativa frecuencia, al menos esa es la experiencia que yo he encontrado en los casos que he operado por síndromes del túnel del carpo recidivantes, que realmente muchísimas veces llegan a hacer una liberación de estas fascias, de estas expansiones aponeuróticas, y piensan que han liberado totalmente el nervio, sin ser esa realmente la realidad del paciente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si yo tengo un paciente con un síndrome del túnel carpiano recidivante? ¿Una liberación simple o pensar en una revisión completa del nervio con una exploración tanto proximal como distal? Bueno, recordemos un poco lo que decíamos, que cuáles son los hallazgos más frecuentes: una sinovitis flexora, un atrapamiento en la cicatriz, la deformidad del reloj de arena, la lesión nerviosa, y no olvidemos la falta de liberación, que muchísimas veces es el principal hallazgo de esta cirugía. Entonces, si yo tengo una sinovitis flexora como causa de la recidiva, pues debo hacer una sinovectomía. Si yo tengo un atrapamiento en la cicatriz o una deformidad en reloj de arena, pues tendré que hacer una neurolisis, tanto externa como interna, de ser el caso, si es que tengo fibrosis
entre los fascículos o si tengo solamente una fibrosis perineural. Y debo darle cobertura o no debo darle cobertura. Si tengo una lesión del nervio ya completa con un corte del mismo, pues tengo que pensar en hacer neurografia, sea con injerto o sin injerto, probablemente hacer transferencias tendinosas, si es que es lo que tengo que hacer. Y tengo que hacer ya cirugías mucho más complejas para tratar de recuperar una lesión completa del nervio mediano. Lastimosamente puede presentarse en cirugías como esta. Y la cobertura, en cuanto a la cobertura, yo puedo pensar en hacer colgajos grasos de la eminencia hipotenar que dan buen resultado, injerto de vena para hacer una cobertura también del nervio con una vena, o puedo también utilizar actualmente neurotúbulos que son matrices de colágeno que le dan una cobertura adecuada. El año pasado, un grupo de investigadores en Estados Unidos desarrollaron un poco este abordaje en triple terapia, este afrontamiento del problema del túnel carpiano persistente y recurrente con un cuadro de triple terapia. ¿Y en qué consiste esta triple terapia de la que ellos hablan? Hacer una neurolisis, que es lo más importante, sobre todo si tomamos en cuenta que la fibrosis es el principal y el más común de los hallazgos. Darle una cobertura, sea con matriz de colágeno, como un neurotúbulo, o sea con un injerto de vena, cualquiera de las dos opciones es bastante buena, y a eso aumentarle el colgajo hipotenar graso. Lo interesante de este abordaje, de este acercamiento en triple terapia, es que ninguna de las tres va a tener una contraposición con las otras. Es decir, si yo hago una cobertura con matriz de colágeno o con injerto de vena, no tengo ningún problema en colocar un colgajo hipotenar graso encima. Y la neurolisis voy a tener que hacerla de todas maneras. Entonces, realmente funcionan como un complemento la una con la otra. Esta es una paciente que tuvo un síndrome del túnel del carpo recurrente, en el cual hicimos una liberación completa y colocamos, ustedes se fijan en la imagen de la derecha, tiene una cobertura con un neurotúbulo y posteriormente a eso le colocamos un colgajo hipotenar graso por encima, realmente con resultados excelentes y admirables. Les he traído un par de casos también que quiero presentarles para ver qué es lo que puede suceder y cuáles son probablemente muchos de los hallazgos que con relativa frecuencia encontramos en cirugías como esta. Esta es una paciente femenina de 70 años de edad, intervenida por un síndrome del túnel carpiano con más dedos en gatillo en su mano derecha, 25 años atrás. Ella dice que ella refiere que tuvo en ese momento un alivio parcial del cuadro, pero que posteriormente fue como que se acostumbró a tener la molestia. Como que la molestia no desapareció completamente, disminuyó un poco, pero se acostumbró y así vivió 25 años más. Ella acude actualmente por un malestar en su mano izquierda. Yo tengo la costumbre de pedir las electromiografías siempre de ambos miembros para hacer las comparativas y poder evaluar ambos lados. Y me encontré con esta conclusión en la electromiografía que le hicieron. Un síndrome del túnel carpiano bilateral avanzado en el lado izquierdo, moderado en el lado derecho, pero con daño axonal sensitivo bilateral, que era muy grave en su lado izquierdo. Entonces, en la mano derecha, debido a su abordaje anterior, al tener su problema anterior, a pesar de tener un síndrome del túnel del carpo moderado, pensamos en un abordaje de triple terapia. Y en la mano izquierda pensamos en una liberación primaria, porque pues ahí no había tenido anteriormente ningún problema. Ese fue el planeamiento del abordaje. La idea era utilizar solamente la zona de la demarcación inicial que está con las líneas transversales, pero de una vez hicimos el dibujo hacia proximal y hacia distal para poder explorar todo el nervio en caso necesario. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Nos encontramos que una vez que abordamos, llegamos y estaba el retináculo completo. Nunca había tenido una liberación, entonces o le habían hecho una liberación muy parcial o realmente tenía un ligamento transverso que nunca fue tocado.
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos desde ese abordaje? Hacer una liberación completa. En verde vemos ya el ligamento transverso totalmente liberado, y al fondo vemos el nervio mediano, el cual sí estaba acintado, tenía un cambio de coloración, pero no tenía ninguna fibrosis alrededor, ni había signos de haber sido abordado hace 25 años en la primera cirugía que le hicieron. Conclusión del caso, pues definitivamente no le habían hecho o no había tenido una liberación del túnel del carpo, a pesar de que tenía la cicatriz en el sitio y toda la cosa. Seguramente lo que hicieron fue una liberación de todos estos ligamentos, de todos estos elementos aponeuróticos que están por encima del ligamento transverso. Este otro caso, en cambio, es una paciente femenina de 65 años de edad que fue intervenida por síndrome del túnel del carpo 2 años antes de acudir a mi consulta. Ella niega un alivio del cuadro después de esa cirugía que recibió hace 2 años, indica que incluso el cuadro de sensación de parestesias e incluso había aumentado a llegar a sensación de anestesia en su momento. No presentaba buena oposición, tenía una mano siniesca y tenía un intenso dolor cuando hacíamos una palpación palmar a nivel de la muñeca y a nivel de la cicatriz que tenía. Hicimos la incisión y nos encontramos con esto, un nervio mediano muy engrosado en esa zona que podemos ver ahí, y cuando hicimos la exploración completa, nos encontramos con que había un neuroma a ese nivel, y liberándolo completamente, había tenido esta paciente 2 años atrás una sección completa del nervio mediano, y esa era la patología que tenía. Entonces, claro, posterior a esto hicimos pues cirugías para tratar de paliar un poco la sintomatología y el problema que tenía, que lastimosamente era ya de 2 años de evolución, con una evolución posterior de la paciente bastante regular, por decirlo de alguna manera. En conclusión a todo esto, entonces, ¿qué pasa? El síndrome del túnel del carpo recidivante o persistente, por suerte o por una cirugía de túnel del carpo que es una cirugía bastante conocida en nuestros días actualmente, por suerte es bastante conocida, es de escasa frecuencia cuando es real. Pero es importante tomar en cuenta que muchísimas veces no es real, pero igual es molesta. Entonces, es importante tomar en cuenta aquello. La falta de liberación adecuada inicial es más frecuente de lo que creemos. Si bien creemos que es una cirugía bastante conocida por cirujanos plásticos, por cirujanos ortopedistas, por incluso neurocirujanos, y no se diga por cirujanos de mano, lastimosamente muchas veces pasa a tener fallas importantes como la falta de liberación. Es una patología poco estudiada, no hay una cantidad demasiado grande de publicaciones al respecto, la mayoría son reportes de casos de 30, series de 30 casos, series de 35 casos, porque pues como no es muy frecuente, eso hace que sea justamente solamente estudiable de esta manera. Sin embargo, tiene causas claras y causas muy tratables, y esa es una ventaja. Y la verdad es que la propuesta de esta triple terapia del grupo de Miami como gold estándar me parece que es realmente un abordaje muy, muy interesante que nos puede permitir a todos una evaluación muy clara cuando tenemos pacientes con un síndrome del túnel del carpo, sea persistente o sea recidivante. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Fidel, muchísimas gracias por tu conferencia. Yo estoy seguro, ya tengo muchas preguntas que han enviado aquí a través del chat. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, primero que todo, a nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano, de todos los miembros de la Junta Directiva y
obviamente todos los miembros de la asociación. Queremos dar gracias a la Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano por la invitación que nos ha hecho para organizar estos dos webinars, que pienso, estos dos, el pasado que hicimos de trauma de punta de dedo y el de hoy de compresión nerviosa del miembro superior, que pienso que han salido de un nivel académico bastante alto. Ahora invito al doctor Jefferson Braga, que va a hablar un momento con el panel. Por favor, doctor Braga, muy buenas noches. Boa noite. Boas noites. Boa noite, Julia. Muito obrigado, Julia. Eu gostaria, em nome da Federação, agradecer à Sociedade Colombiana pela organização desse webinar. Eu gostaria só de fazer duas observações. A Federação já organizou 15 encontros desde o ano passado, quando iniciou a pandemia. Nenhum dos nossos encontros nós tivemos menos de 120 participantes. Hoje nós temos aqui 150 participantes, se for considerar o Zoom mais o YouTube. Então, assim, isso mostra bem o poder que a Federação tem, o poder de organização que a Federação tem junto com as suas sociedades. De agora até dezembro, nós teremos mais 17 encontros, aonde nós vamos mudar um pouco a lógica. Vocês começaram, a Colômbia organizou, convidando o Equador, o Chile e um participante da Colômbia. A partir de agora, a gente gostaria que as sociedades convidassem outros membros para que a gente pudesse fazer um maior intercâmbio entre os membros da Federação. Então, assim, eu fico muito satisfeito e muito agradecido a todas as sociedades que participaram até agora. E a partir de hoje, a partir dessa reunião de hoje, nós vamos ter mais 17 até dezembro. E nós já estamos trabalhando na organização do Congresso de dezembro no Rio de Janeiro, onde eu solicitei que todas as sociedades me enviassem nomes com seus temas, e todos os sistemas e todos os nomes estão sendo contemplados no nosso programa. Nós já temos aí em torno de 70 latino-americanos que confirmaram a vinda para falar e para participar do Congresso na parte acadêmica. Então, assim, provavelmente em agosto a gente vai enviar as cartas confirmando esse convite a todos os membros que já nos mandaram, as sociedades que já nos mandaram os temas. Então, a gente acredita que a Federação Latino-Americana tem um papel importante, sob o ponto de vista acadêmico, dentro da Latinoamérica, mas sem as sociedades nada disso poderia ser feito. Então, assim, um grande agradecimento a todas as sociedades da Federação, porque elas organizaram, foram elas que convidaram, foram elas que planejaram tudo isso, e eu acho que o sucesso da participação das pessoas vem da força das sociedades da Latino-Americana. Mais uma vez, Juliana, muito obrigado à Sociedade Colombiana, e vocês vão ter um outro webinar, vocês vão organizar e vão convidar mais pessoas a partir do momento que a gente vai chegando até o final do ano. Eu espero ver todo mundo no Rio de Janeiro em dezembro. Pandemia, eu não sei se nós vamos ter ainda, mas pelo menos que a gente possa se encontrar presencialmente. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Doctor Braga, muchísimas gracias. Muy obrigados. Bueno, antes de dar inicio a la sesión de preguntas, primero quiero hacer unos avisos acerca de nuestras próximas actividades como asociación, para que todos vayan también preparándose y ya organizando también las actividades que van a seguir. Entonces, primero, vamos a organizar para iniciar como lanzamiento de nuestro próximo congreso, que lo vamos a hacer en el mes de agosto, nuestro primer curso precongreso. Este va a ser un webinar que vamos a realizar el 18 de mayo, en el cual vamos a hablar de generalidades de ecografía en cirugía de la mano. Aprovecho porque, de hecho, hay algunas preguntas de los asistentes que han hecho al respecto con el uso de la ecografía como método diagnóstico para patologías en mano. En este primer módulo tenemos participación de 3 conferencistas, 2 de Medellín, la doctora Isabel Cristina Rojas, el doctor Felipe Giraldo, y de Ecuador tenemos al doctor Paul Germán Terán, que nos van a estar hablando de diferentes temas de cirugía de la mano. Luego, en el mes de junio, vamos a tener el 19 de junio, sábado a las 9 de la mañana, esto debido a que tenemos 3 conferencistas que nos van a acompañar desde España, la doctora Silvia Martínez desde Burgos, el doctor Felipe Giraldo desde Medellín.
el doctor Jordi Palou desde Barcelona y el doctor Guillermo Álvarez desde Málaga, que vamos a estar hablando de aplicaciones de la ecografía en cirugía de la mano, de temas que son bastante puntuales en diferentes patologías el miembro superior. Entonces van a ser dos webinars que van a ser bastante interesantes y yo sé que son del interés para todo el público. Obviamente esto lo hace a Sosimano, pero están todos muy cordialmente invitados de toda Latinoamérica. Y esto como abrebocas para el curso precongreso, que ya lo tendremos presencial en la ciudad de Barranquilla para la fecha de nuestro congreso, en el cual vamos a hablar sobre el tema de resonancia magnética en la mano. Le pusimos tema para dummies porque va a ser de un tema bastante puntual, muy específico respecto a cómo interpretar uno como cirujano de mano sin ser radiólogo, precisamente las imágenes que dan la resonancia magnética del miembro superior. Y esta nos la va a dar la doctora Jenny Bencardino, que nos va a dar toda una tarde completa académica en la cual vamos a hablar de todos los temas con respecto a resonancia magnética de la mano para dummies en miembro superior, ya para dar inicio a nuestro congreso, el cual lo vamos a realizar del 25 al 28 de agosto de 2021 en la ciudad de Barranquilla. Este congreso va a ser presencial y todos están muy cordialmente invitados a nuestro congreso. Ahora sí, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a empezar porque tenemos muchísimas preguntas del público. Entonces, primera pregunta que vamos a hacer, las primeras preguntas que tengo registradas aquí son para el doctor Román. Entonces, doctor Román, por aquí, primera pregunta que te envió el doctor Carlos Hackett es: ¿con qué frecuencia liberas la muñeca a la misma vez que liberas proximalmente el antebrazo? Bueno, sí, yo le contesté a Carlos también internamente. Es interesante esa pregunta porque se relaciona con los otros temas. Al ir reconociendo que existe este problema, hemos ido aumentando la cantidad de diagnósticos que hacemos, a la vez que hacemos todo del carpo, diagnosticamos el atrapamiento del acertus, y yo diría que actualmente a un 25% de los pacientes que van a cirugía le hacemos una liberación proximal también. O sea, es muchísimo más frecuente que nosotros pensábamos. Ahora, los pacientes se manejan obviamente con un manejo conservador, y aquellos pacientes que tienen ambos síndromes compresivos y no responden al manejo conservador, lo hacemos con anestesia local en un mismo tiempo, lo cual reduce también el periodo de convalecencia. La única diferencia en que requiere mayor convalecencia la liberación proximal porque no pueden hacer fuerza. Uno limita la fuerza en el antebrazo, a diferencia del túnel carpiano que uno prácticamente los deja con movilidad inmediata. Pero diría que ese es el dato, pero ha ido aumentando en la medida que son más exhaustivos, y ahora de rutina examinamos la fuerza del flexor del pulgar y el índice, que antes no lo hacíamos, y el de la muñeca. Y la prueba de colapso por rasquido también ayuda bastante. Y adelantándome a otra pregunta que venía en el chat que tiene que ver con esto, es que ¿qué pasa con esos pacientes que no respondieron bien, que la técnica quirúrgica de túnel carpiano fue buena? Bueno, probablemente fue que tiene un doble atrapamiento y no le encontramos el atrapamiento del mediano proximal. Entonces, en las recidivas, pensar también en el atrapamiento que puede estar a nivel más proximal. Okay. ¿Consideras que el abordaje mínimo en antebrazo es suficiente para liberar atrapamientos más proximales del mediano? Es que son poco frecuentes. Nosotros nos preparamos y hacemos una anestesia bastante más amplia del sitio del acerto. No hemos tenido que migrar, pero estamos preparados para migrar. Nos sentimos confiados con la anatomía. Y por eso que la evaluación intraoperatoria de que recupera la fuerza inmediatamente es un signo inequívoco que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y nos vamos, digamos, hicimos la tarea. Ok, perfecto. La doctora Marisabel Parada pregunta que si desde el momento posterior a la cirugía consideras viable y pertinente el inicio de terapia física y ocupacional, o si es necesario diseñar rutas de intervención con tiempos específicos, o si es básicamente dependiendo del sistema de salud. Pues allá en Chile ustedes piensan que funciona bastante bien. Sí, en el sistema privado hay acceso a terapia, en el sistema público, donde también trabajé, no es tan fácil, pero en general los pacientes, y eso está bastante demostrado, que se operan de túnel carpiano, no se benefician tanto en términos de terapia, solo que los que van a terapia recuperan un poco más rápido, pero a los 3 meses los scores son bastante semejantes. La única gran diferencia que hay que advertir a los pacientes es que cuando uno hace una liberación proximal, sí hay limitaciones de la fuerza, porque nosotros no queremos que haya de nuevo una compresión a nivel proximal por las fuerzas que se generan a nivel del antebrazo. Nosotros, en el fondo, tenemos que romper una estructura que es una estructura facial que da soporte, y no queremos que esto se pegue en la cicatriz del nervio mediano. Entonces, en general, limitamos la flexión la flexión con fuerza del codo, dejamos libre el movimiento, pero limitamos la fuerza durante 4 semanas.
Eso diría que es la única diferencia, pero la oportunidad de terapia, yo diría que un 10% de los pacientes requieren ir a terapia, y los pacientes los cito a la semana, a las 2 semanas, al mes, y al mes los pacientes que no están respondiendo bien van a terapia, pero uno podría saber a la semana si el paciente está con problemas. El control de la semana uno puede ya ver si el paciente está cumpliendo con la indicación de mover su mano, encontrar rango, o si tiene algún problema. Okay. Bueno, aquí hay más que una pregunta, es un comentario de la doctora Melina Gabriela Sánchez, que dice que en la subluxación cubital del codo se puede confundir una subluxación de la cabeza medial del tríceps, y que para esto es importante, obviamente, la toma de la ecografía. No sé si ustedes también tengan alguna opinión al respecto. Bastante claro el comentario. Sí, Sí. El grupo de radiología de nuestra clínica es un grupo muy juicioso. Ellos han logrado una interacción con nosotros bastante nutritiva en conocimientos, y hemos desarrollado una relación de interdependencia muy importante, y nos han demostrado que ellos pueden hacer cosas que anteriormente no se podían hacer ni siquiera con la resonancia magnética. Como dije en la presentación, inclusive por ecografía, ellos han logrado poder, con los últimos traductores, poder visualizar los fascículos que forman parte de la estructura nerviosa, en especial, y adelantándome un poquito, en la parte de síndrome de túnel del carpo, para aquellas lesiones iatrogénicas post liberación de túnel carpiano. Ellos han podido visualizar estas estructuras en detalle. Sí, dentro de la evaluación clínica que se hacen de los pacientes con síndrome de canal cubital, está la valoración del comportamiento del nervio durante la flexión del codo. Y es frecuente que uno encuentre un chasquido o el movimiento de algo que parece el nervio cubital que se mueve hacia la región anterior. Y la ecografía o nos corrobora que este comportamiento está pasando por ser un estudio dinámico, o nos demuestra que lo que está sucediendo sí es un vientre muscular anómalo del tríceps que está produciendo esta sensación anómala. De hecho, algunos pacientes consultan más que por molestias neurológicas, por la sensación de traquido o de chasquido cuando hacen la flexión del codo, y la ecografía es muy útil para poder diferenciar este diagnóstico de la compresión del nervio cubital. Ok, perfecto. Aquí tengo dos preguntas precisamente para ti, doctor Monroy. La primera que nos hacen es si siempre antepones el nervio cubital cuando haces la liberación, o pues la otra es en cuál momento tomas precisamente la decisión de liberar versus anteponer. ¿Qué variables tomas en cuenta para eso? La primera es la decisión de llevar al paciente a cirugía. En general, como lo decía, si la velocidad de conducción en la electromiografía es inferior a 40 metros por segundo, uno ya tiene un parámetro que le está indicando que este paciente va a ir mal, y si esto lo asocio a una pobre respuesta al tratamiento conservador, ya tengo un fundamento bueno para poderlo llevar a cirugía. Ahora, cosas evidentes, el paciente que consulta con una atrofia de los músculos intrínsecos de la mano, y en el cual el diagnóstico es evidente que proviene de una compresión a nivel del codo, pues en este paciente evidentemente no hay que perder tiempo en el manejo conservador si hay un claro indicio de que la cosa ya está muy avanzada. Igualmente, si el paciente ya ha intentado las terapias que dijimos anteriormente, la utilización de férulas para que en la noche no flexionen los codos, o los dispositivos que se han ideado para esto, ha hecho fisioterapia, ha hecho un ciclo de antiinflamatorios, la molestia persiste, hay la parestesia en el borde cubital de la mano, probablemente estaré decidido a tomar la opción de hacer la liberación quirúrgica. Siempre en todos los pacientes en los que hago liberación, hago transposición. Uno, por ese gráfico que mostraba de lo que sucede con el nervio cubital cuando se producen los movimientos de flexión y extensión del codo. A diferencia de lo que mostraba el doctor Fidel con respecto a la excursión que tiene el nervio mediano en el canal carpiano, el nervio cubital no tiene esa excursión en el canal epitroclear.
realmente cuando se producen los movimientos de flexión y extensión del nervio cubital, lo que se produce es un estiramiento y una contracción del nervio en el segmento braquial. Esto hace que cuando el nervio está afectado, cuando ya hay unos fenómenos avanzados de compresión o de fibrosis del nervio, pues realmente lo que mejor sirve es quitar esta tracción que está sufriendo y lo mejor es colocarlo en una situación más anterior en la cual se eviten estas fuerzas. Obviamente reconozco que esto implica una exigencia quirúrgica adicional, pero la misma doctora Susan McKinnon, ella también refiere este abordaje. La transposición es casi una parte inherente a la cirugía del síndrome de túnel cubital. Ya digo, a pesar de que algunas evidencias cercanas de estudios de revisión parecieran mostrar que la liberación in situ sin transposición va bien. Esto digo sobre todo para el síndrome de túnel cubital idiopático. En la charla mostraba un paciente o una radiografía de un paciente que tenía un cúbito valgo por una pseudoartrosis de una fractura de cóndilo lateral del húmero. En este paciente es imperativo el tener que movilizar ese nervio hacia una ubicación donde no se siga pinzando cuando el paciente flexiona el codo, y dado que es imposible solucionar la situación en la parte ósea por una alteración a muy temprana edad, pues necesariamente hay que movilizar el nervio de esta situación a un sitio donde no se comprima. Entonces, los estudios que muestran que la liberación in situ es la mejor técnica deben circunscribirse a ese tipo de patologías en las cuales no hay algo orgánico que lo esté afectando al nervio. Entonces, pues yo considero que seguiré haciendo la transposición en la gran mayoría de casos. Quizás en los únicos que no la haría serían en los casos idiopáticos en los que no encuentro una causa evidente que esté comprimiendo el nervio. Claro, y bueno, yo aquí también hago una anotación, porque, bueno, tú lo dijiste muy claramente en tu conferencia que pues, no hay, como digamos, resultados concluyentes de una frente a otra técnica en cuanto a los resultados definitivos. En mi experiencia personal, y esto fue algo que me enseñó a mí uno de mis profesores en residencia, él me decía incisiones pequeñas, complicaciones grandes. Entonces uno a veces por pensar en ahorrar cicatriz al paciente o por no hacer un abordaje un poco más grande, pensando en no hacer la transposición, a veces puede quedar con algún nivel de compresión en algún otro punto del nervio que no da un buen resultado. Yo personalmente siempre hago transposición y lo aseguro con una tira de fascia del pronador para que él no se me desplace más, verificando que no se vaya a comprimir posteriormente, y la verdad es que a mí personalmente me va bastante bien. Una cosa adicional que hago es cuando encuentro que ya hay unos signos de enervación de la musculatura intrínseca por una compresión muy crónica, es que siempre hago transferencia a la rama motora del pronador cuadrado, a la rama por anastomosis terminolateral, a la rama motora del cubital. ¿Tú lo haces con frecuencia? No, Julián, considero que cuando ya se ha producido un nivel de atrofia intrínseca tan marcada, realmente el beneficio de hacer esta neurotización no va a ser mucho. Realmente la descompresión del nervio debe mejorar estas situaciones, pero obviamente generalmente cuando ya se ha producido una atrofia tan severa, el daño está hecho en la mayoría de los casos. Aquí en esta región del país recibimos muchos pacientes de zona rural que no tienen acceso fácil a consultar temprano, y cuando pueden finalmente llegar a la consulta con un especialista, ya han transcurrido muchos años de haber evolucionado la patología y realmente uno considera que estos músculos ya no tienen posibilidad, ni siquiera colocándoles un axón motor muy cerca de la placa motora, de poderse recuperar. Sí, ya una vez hay denervación y fibrosis de la placa motora, obviamente no, el pronóstico es malo y hay que pensar en otro tipo de procedimientos. Muy bien, doctor Monroy. Ahora tengo algunas preguntas para el doctor Cayón. Yo tengo antes de eso, tengo yo una pregunta para completar con Helman, y es, ¿hacen la liberación del nervio con Wallant? Lo pregunto ¿por qué? Porque yo la hago con Wallant
hago la liberación del nervio cubital con Wallant y una de las cosas que hago es que activamente le pido al paciente que haga flexoextensión del codo. Y si yo veo que el nervio está inestable, lo transpongo. Pero si el nervio para mí está estable y no veo ningún sitio de angulación o de compresión, ahí lo dejo. Igual que Fidel, exactamente igual. Mi respuesta es muy corta y concreta. No tengo experiencia con Wallant para liberación del nervio cubital en canal cubital. Chévere. Muy bien. Bueno, Fidel, aquí una pregunta que te envían de todas las cirugías que tú has hecho en la cual has tenido que reintervenir por recidiva y has encontrado un pseudo retináculo completamente establecido, como si no se hubiera nunca liberado el retináculo. ¿Cuál es el hallazgo que has encontrado siempre cuando haces este tipo de revisiones del síndrome de túnel del carpo? La verdad es que cuando he hecho revisiones del túnel del carpo en los que he encontrado el retináculo, nunca he encontrado fibrosis por debajo. Y eso sí me hace pensar a mí que fue una falla de liberación inicial. Las veces que pienso que es que se ha formado una cicatriz, no se encuentra un retináculo como tal. Encuentras una cicatriz fibrosa que cierra el retináculo, pero es cicatriz fibrosa. Y esa cicatriz fibrosa es la que atrapa al nervio y le genera la neuropatía por tracción. Pero decir, ¿se formó nuevamente un retináculo? No, la verdad no lo creo. Ok, perfecto. ¿Recomiendas una técnica mini open para hacer liberación de túnel del carpo? Sí, yo hago mini open, lo hago también con Wallant, eso me permite a mí asegurarme que no hubo lesión de la rama tenariana principalmente, porque de manera activa le pido al paciente que haga oposición, y la verdad es que me ha ido muy bien. Okay, perfecto, siempre veo el nervio y tengo la costumbre siempre de ver el fondo del túnel, porque he encontrado algunas veces gangliones que son la causa de la compresión. Ok. En casos de síndromes que tenían, como el de la paciente que encontraste con el neuroma, con una lesión completa del nervio mediano, ¿le hicieron previo alguna electromiografía? Tenía una electromiografía esa paciente, no la tengo ahorita. Ese caso fue un caso operado hace aproximadamente 4 o 5 años ya. De lo que yo recuerdo tenía, o sea, ya entramos pensando en la lesión justamente como una lesión completa del nervio mediano debido justamente a la electromiografía. Claro, y en ese caso tenía la paciente anestesia en la zona autónoma del mediano de la mano. Tenía, pero en una región muy, muy pequeña, muy, muy limitada, más que nada hacia el pulpejo del dedo medio. Okay. El resto era como que tenía algo de recuperación. Ok, ¿alguien desea saber si el neurotubo lo puede reemplazar por algún otro material? Si no tengo neurotúbulo, puedo usar injerto de vena, es probablemente la mejor opción. Y si no quiero tampoco tomar vena para hacer el injerto o tengo poca experiencia en el tema, puedo utilizar simplemente el colgajo graso hipotenar de manera directa, hacer la cobertura directa con el colgajo sin la necesidad del neurotúbulo. Ok. ¿Has usado alguna vez en alguna de las cirugías sellante de fibrina para casos recidivantes? No la he usado y nunca me ha parecido, o sea, no me gusta mucho la idea porque si lo que pienso es que la fibrina va a generar o va a estimular fibrosis, me preocupa que eso me vaya a generar una mayor fibrosis que me vaya a volver a atrapar al nervio y no quiero tener que hacer una segunda reintervención. Ok, perfecto. Bueno, aquí es que tengo aquí más preguntas, un segundo. A ver, aquí sí tengo esta pregunta. Perdón, un segundo que se me perdió aquí esta pregunta, ya voy para allá. Esta es una pregunta de un compañero del doctor Román, que dice que ya sabe qué es lo que vas a responder, pero pues que igual quiere que tú lo compartas acá con todos nosotros. ¿Qué piensas de pacientes que van a tu consulta operados de síndrome de túnel del carpo y van porque continúan con síntomas del mediano, refiriendo que quedaron mal operados? ¿Qué percepción actual tienes sabiendo que la cirugía previa estaba bien hecha? Bueno, creo que la contestamos. Lo más probable es que tenga un síndrome de atrapamiento proximal, pero obviamente hay que revisar adecuadamente. Y el test de colapso por rasquido es muy interesante porque además en los casos que yo he operado de recidiva también puede decirnos dónde está la compresión.
Si uno es cuidadoso y hace la estimulación, por ejemplo, distal y no pasa nada, uno puede hacer estimulación en la fase del antebrazo, y ahí es donde yo habitualmente encuentro los mayores problemas. Y el test de colapso es capaz, si uno lo hace repetidamente, de decirnos dónde está el sitio anatómico de la compresión. Perfecto. Aquí nos pregunta el doctor Sosa si se recomienda la ecografía para el diagnóstico del síndrome de túnel del carpo. Precisamente en uno de nuestros próximos webinars vamos a tener ese tema puntualmente, pero ¿ustedes qué tienen de opinión al respecto? Me pido contestar esa pregunta. Sí. Hace aproximadamente 10 años hicimos con el grupo de radiología de nuestra institución un estudio para avalar los parámetros ultrasonográficos de la normalidad y la anormalidad del nervio mediano en el túnel del carpo para poder diagnosticar síndrome de túnel del carpo. Esos parámetros se establecieron para nuestra población de 10 milímetros también. Por encima de 10 milímetros de área del nervio mediano en el canal carpiano a la altura del pisiforme, se consideró que áreas de mayores de estas eran indicativas del nervio mediano, eran indicativas de síndrome de túnel del carpo con una condición sine qua non, que el paciente tuviera síntomas parestésicos en la mano. Es decir, que ese estudio es confiable si el paciente tiene sintomatología clínica. Si el paciente no tiene síntomas y tiene una ecografía que nos reporta X área del nervio que sea normal, no podemos concluir nada. O sea, es útil siempre y cuando el paciente tenga síntomas característicos y tenga una ecografía que nos muestre un área superior a los 10 milímetros cuadrados. Había otros parámetros ahí que también se tuvieron en cuenta, como el grosor del retináculo flexor, el abombamiento del retináculo flexor también, pero el más importante, el que mayor peso estadístico fue el área transversal del nervio mediano. Perfecto. Bueno, una pregunta de la doctora Ida García, desea saber si usan algún tipo de barrera antiadherente. Si es reintervención por túnel del carpo persistente y veo que es necesaria, utilizo el neurotuburo. Perfecto. Colgajo graso habitualmente. Yo he encontrado mucha gente que tiene mucha resistencia al colgajo graso porque piensan que puede dar más fibrosis a largo plazo y ese mismo colgajo llevar a una nueva recidiva. Yo no llevo muchos casos con colgajo graso, pero no me ha ido mal. ¿Qué tienen que decir ustedes en defensa del colgajo graso? Perdón, voy a contestar esa pregunta porque es interesante. En la cirugía del túnel carpiano hay 4 o 5 subtipos de colgajo graso que uno puede hacer. La clave probablemente es mantener esa grasa viva. Parece que me congelé. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Se me congeló ahí. Por lo tanto, sí. tener en cuenta el origen de los vasos hipotenares para levantar el colgajo, pero manteniendo algún grado de vascularización en ese colgajo y que sea generoso. O sea, cuando uno hace esto, tiene que ser un colgajo más bien bultuoso y que no quede con tensión, que se fije solo, que caiga sobre el nervio mediano casi sin necesidad de colocar punto en ninguna parte. Perfecto. Fiel. Sí, totalmente de acuerdo. Tratar de que el colgajo sea gruesito, sea vital, creo que es lo mejor. Y punto solamente para medio sostenerlo. La idea es que el colgajo quede ahí. O sea, que no tengas que jalarlo con las suturas. Ese es un poco el miedo o lo que a mí personalmente no me gusta, porque me parece que ese es el punto en el cual puede terminar necrosándose y generar mayor fibrosis. Había un comentario del doctor Roberto Meléndez, a quien le mando, por cierto, un saludo inmenso, profe, que él decía que lo que él ha visto es que la causa más frecuente del túnel carpiano persistente es el no haber hecho un diagnóstico del síndrome del pronador redondo coexistente. Y eso es algo que definitivamente yo le agradezco mucho a él, porque él me hizo pensar mucho en el síndrome del pronador redondo, que es un tema que muchísima gente lo pasa por alto. Y ese es un cuidado que hay que tener. Entonces, siempre que hay un síndrome del túnel del carpo persistente, lo primero que hay que pensar es en una compresión del mismo nervio a manera proximal. Y si definitivamente descarto la compresión de la nervio a manera proximal
que estoy muy de acuerdo con el doctor Román, el test de rascado es excelente en ese sentido, entonces ahí sí, pues lo puedo catalogar. Ese es uno de los síndromes del túnel del carpo recidivante falso. Perfecto. Bueno, aquí alguien nos pregunta si alguien utiliza la técnica de Tuyana en la liberación primaria y si a cambio del colgajo graso usan el colgajo de ligamento transverso. Yo no lo hago porque si estoy liberando el ligamento transverso, pensar en hacerle una Z y qué sé yo, podría pensarlo, pero la verdad es que no me convence. Perfecto. Muy bien. Bueno, esas han sido todas las preguntas que nos han enviado a través del chat. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Aquí hay unas preguntas al respecto que nos han hecho sobre información acerca del curso precongreso. Voy a estar pendiente de averiguarles si de pronto va a poder haber manera de transmitir el curso precongreso por redes para los que no puedan estar asistiendo a la ciudad de Barranquilla o que estén en otro país. Entonces estamos pendientes de darle información a ustedes al respecto. Entonces, de nuevo, pues muchísimas gracias a la Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano. Les informo que estos webinars van a quedar, todos los webinars de nosotros y va a quedar disponible a través de nuestra página de Asosimano directamente en internet y también en nuestro perfil de Asosimano a través de YouTube. Entonces ahí pueden encontrar todos los webinars que hemos realizado para el que quiera consultar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor Braga, muy obrigado. Una feliz noche a todos. Nos despedimos desde Bogotá. Un saludo grande a toda Latinoamérica. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en nuestros próximos webinars. Ya recuerden, 2 citas. Sí. En el mes de mayo tenemos nuestro próximo webinar de generalidades de ecografía en cirugía de la mano y en junio con nuestros colegas españoles vamos a realizar el de ecografía en patologías puntuales de cirugía de la mano. Una feliz noche a todos y desde Bogotá nos despedimos. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, una muy buena noche con todos. Hasta luego.